bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga más, hermanos. Pues agradecido de Dios por todas las cosas buenas que nos ha dado. Pues antes de comenzar el mensaje, vamos a escuchar una hermosa alabanza que vas a cantar, pues Sagrario y Yanilka. Gloria a Jesús. con poder y con
con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívalos. Sopla hoy desde el norte, trae tu aliento y vivifícanos. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla hoy desde el norte, trae aliento y vivifícanos. Santo Jesús. Santo Jesús, aleluya. Bendito sea tu nombre. Glorificado sea tu presencia, Señor. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia en esta hora. Te adoramos y te bendecimos. Ensanches con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanches con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Aleluya, Señor, por toda la Jesús. maravilla, Gracias, por Señor. todo lo hermoso que tú eres Sí, para Señor. con nosotros. Gloria a Jesús. Pues vamos a adorar al Señor dándole gracias por todo lo bueno que Él ha sido Amén. y por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Padre, te damos gracias en este Gracias, día Jesús. por todas las bendiciones que nos ha dado. Amén, Señor. Rogándote en el nombre de Jesús que cada palabra que salga de mi labio sea de bendición Amén, para Señor. los hermanos y los amigos que la escuchen. Amén, Señor. Señor, que ella transforme, Señor, que ella sane, Sí, porque Padre. es tu palabra y tu Amén. palabra es vida. Vamos a comenzar, hermano. El título del mensaje de hoy es Gloria a Jesús. Aleluya, Jesús. Aprendamos de los errores. De eso se trata el mensaje de hoy, que aprendamos de los errores, hermano. Sabemos que en la Biblia encontramos muchas personas que cometieron errores, y así como Dios escribió lo bueno, también permitió que se escribiera los defectos, las debilidades de los profetas, para que aprendamos de ellos y que nosotros no cometamos esos mismos errores. Porque ya tenemos la palabra escrita. La voluntad de Dios es que nosotros caminemos rectamente delante de su presencia y que andemos en su justicia y en su amor. Porque los errores que nosotros cometemos, aunque Dios nos perdona, pero siempre traen consecuencias. Siempre cuando cometemos errores traen consecuencias. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Aprendamos de los errores de otros para que nosotros no pasemos por lo mismo que ellos pasaron. Vamos a comenzar con la palabra de Dios, que mi madre esposa la va a leer. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer en Génesis, el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, hermanos. Gloria al Señor, y leemos la palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra leída. Sí, Señor. Padre, que ella, Señor, penetre a lo profundo de nuestra alma, Señor. Que ella convierta en nuestra vida, Señor, para bien, Señor. Es tu palabra y ella sana. Tu palabra, Señor, edifica. Tu palabra nos levanta, mi Dios. Sí, Señor Jesús. Gloria te damos a ti, Señor. Pues como vemos, amados,
hermanas y hermanos, como vemos la palabra de Dios aquí, los primeros dos que cometieron errores en el principio de la creación fueron Adán y Eva. Como ya vemos, Dios siempre perdona nuestros errores. Dios siempre está dispuesto a perdonar porque Él es amor. Pero cuando nosotros cometemos errores, pues tenemos que entender que ellos traen consecuencias a nuestra vida. ¿Y cuál fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva? Porque ellos fueron echados del jardín del Edén. Ellos fueron sacados de ahí. Le damos gloria a Dios porque Él, en su amor y en su misericordia, encontramos que Dios mismo envió a su Hijo para que esa rotura que hubo entre el hombre y Dios cuando Adán pecó, Dios la restauró. Amén. A través, gloria a Dios, a través de Jesucristo, que murió en la cruz y pagó el precio por nosotros. Entonces vemos que ese error, ese pecado, esa falla que tuvo Adán, les costó muy caro a Adán y Eva, porque fueron sacados del jardín del Edén, donde ellos estaban en paz ahí, en comunión con nuestro Dios. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 25, 29. Ok. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer en Génesis capítulo 25, 29 y 33. Gloria a Dios. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y viendo Jacob, y vendió a Jacob su primogenitura. Gloria a Dios. Vemos aquí, hermanos, la debilidad de Esaú. Cómo él tuvo en poco la bendición de Dios. La tuvo tan en poco que fue capaz de venderla por un plato de comida. Hermano, cuando hoy día nosotros predicamos la palabra por el mundo entero, y cuántos rechazos vemos, cuántos rechazos tenemos cuando nosotros tratamos de predicarle la palabra a la gente para que ellos se vuelvan a Dios, sabiendo que en Dios están las grandes bendiciones, las mayores bendiciones, y muchos los rechazan, lo ignoran y ni siquiera le interesan. Pero en el caso de Esaú, que él era el que heredaba la primogenitura, mas sin embargo, hermano, no lo tuvo en poco, no lo tuvo en cuenta. De lo contrario, Jacob sí sabía lo que era la importancia de la primogenitura. Él sí sabía la importancia y trató con Esaú. Pero cuando vemos lo que es una persona insensata, cuando pone la cosa de Dios en poco, es insensato la persona que pone las cosas de Dios en poco y no toma en cuenta la importancia de las cosas de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a ver, hermano, en 1 de Samuel, en el capítulo 11. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Geteas, gentes, gloria al Señor,
dijiste Primera de Reyes. Gloria al Señor. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotras, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Gloria a Dios. Aquí vemos el rey Salomón, que sabiendo él que no podía mezclarse con otras mujeres, como era rey y quería hacer alianza con otros reyes, pues no tomó en cuenta que Dios no se agradaba con que ellos se mezclaran con otras mujeres. Mas sin embargo, esto afectó mucho la vida de Salomón, porque y al final nos damos cuenta cuando él escribe el libro de Eclesiastés, que habla de la vanidad, que él dice todo es vanidad en el mundo. Entonces vemos que eso le afectó mucho a Salomón, porque al final él no, según él expresa en el libro de Eclesiastés, no parecía una persona feliz con lo que había vivido, porque él dice que lo tuvo todo, y que al final todo era vanidad. Entonces lo único que importa, incluso él dice al final, es el temor a Dios. Eso es lo que importa. Entonces los errores que estas personas cometieron deberían ser de ejemplo para nosotros en estos tiempos. No cometer esa clase de errores, porque hoy día encontramos que el casarse y el darse en casamiento es como algo que no tiene importancia. Parejas que se casan, tienen hijos, y sin darse cuenta o sin valorizar, hermano, el daño que le hacen a sus hijos cuando se separan, terminan separándose, casándose con otra pareja, ya con otro hijo. Entonces eso le hace daño a la familia. Al final le hace daño, porque la falta de los padres, la falta que le hacen los padres a los hijos para criarlos, para enseñarles, todo eso le causa mucho daño. Hermano, también encontramos al rey David. El rey David fue un rey conforme al corazón de Dios, y este rey cometió graves errores que cualquiera diría: ¿cómo es posible que un hombre como David cometiera estos errores, siendo él una persona que amaba tanto a Dios, que le servía con integridad, que para él Dios era lo primero? Sin embargo, en una ocasión, por causa de una mujer que miró, dice que desde la azotea estaba mirando a esta mujer y la mandó a buscar, estuvo con ella, la mujer quedó embarazada, y por causa de ese embarazo, para que su esposo de la mujer, Uría, no se enterara, lo mandó a matar. Entonces uno se pregunta: ¿cómo es posible que un hombre que tuviera tanto temor a Dios cometiera estos errores? Sin embargo, Dios permitió que se escribieran en la palabra de Dios para que nosotros aprendamos, porque David fue muy infeliz después de haber cometido ese pecado. Muy infeliz, porque ese pecado lo acusaba constantemente. Dice que no podía dormir en paz, su corazón estaba triste, porque constantemente lo acusaba, hasta que Jonathan, el profeta, se me olvidó el nombre, hermano, el profeta se le reveló a David, y este profeta le dijo a David, le explicó de un hombre que había tomado la ovejita de alguien que era más pequeño, y tomó la única ovejita que tenía, y le dice David: ese hombre es digno de muerte. Entonces el profeta le dice: ese hombre eres tú, David. Fue ahí cuando él tomó conciencia
y se arrepintió de su pecado. Mas sin embargo, Dios lo perdonó a él. Pero las consecuencias fueron terribles porque sus hijos cargaron Gloria a Dios. con esa culpa. Profeta Natán. El profeta Natán, se me había olvidado el nombre. Gloria al Señor. Entonces vemos que aunque Dios nos perdona por nuestros errores, no quiere decir que no vamos a tener consecuencias. Porque después de eso, Absalón mató a su hermano. Después el otro hermano vivió con su hermana, la violó. Y eso le causó mucho dolor a David. Después el mismo Absalón se rebeló contra David. Todo eso fue la consecuencia de ese pecado. Cuando nosotros hacemos algo malo, claro que Dios nos perdona, pero no podemos olvidar que muchas consecuencias vienen por causa de ese pecado. Porque hay cosas que no podemos evitar. Cuando nosotros hacemos algo, no podemos borrar lo que hemos hecho. Cuando nosotros decimos una palabra para dañar a alguien, Dios todavía nos perdona si nos arrepentimos, pero ya la palabra queda y a quien fue dirigida esa persona fue dañada. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestra conducta, porque si estos grandes hombres que le servían a Dios cometieron esos errores, ¿quién dice que nosotros no podemos cometerlo? Tenemos que pedirle a Dios todos los días que nos ayude a ser íntegro, que nos ayude a caminar rectamente delante de su presencia, que nos ayude a vivir una vida en santidad. Aleluya. Esto tenemos que pedirlo todos los días, porque dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no estamos cubiertos por la palabra, por la sangre del Cordero de Dios, se le es fácil al enemigo engañarnos. Muy fácil se le hace. También encontramos a Elías, que siendo un hombre que la palabra de Dios siendo un hombre que la palabra de Dios encontramos que los judíos lo tienen por un gran profeta, y nosotros que conocemos la Biblia también entendemos que él fue un gran profeta de Dios, pero encontramos también que él en un momento tuvo mucho miedo. Él tuvo mucho miedo hasta el extremo que huyó. Y cuando él huyó, hermano, él mismo dijo, él con su boca, él dijo: Señor, no soy yo mejor que todos los profetas. Porque llegó a un extremo de miedo, hermano, que estaba muy, muy, muy triste y muy descaído. Se fue al desierto. Y encontramos que este hombre de Dios, este hombre le falló a Dios. Y era un gran profeta de Dios. Nosotros, hermano, también tenemos debilidades. Encontramos a Pedro, hermano. Encontramos que Pedro, siendo él un gran hombre de Dios, como él amaba a Dios, hermano, en un momento de debilidad, él lo negó. En un momento de dificultad, en un momento de apuro, él negó al Señor. Aunque dice la palabra que después él lloró amargamente, hermano. Después lloró amargamente porque negó a su maestro, a quien amaba tanto. Y eso nos dice a nosotros que puede llegar el momento a nuestra vida de tanta dificultad que podamos incluso hasta negar a nuestro Señor, a quien confesamos todos los días y que decimos que lo amamos. La única manera es tener la protección de Él mismo, que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos proteja, que Él sea quien encamine nuestro paso, que sea el Señor quien domine nuestra lengua, quien cuide nuestros oídos y quien guarde nuestros ojos. Porque somos ciertamente débiles y no somos más fuertes que los profetas anteriores, ni tampoco somos mayores que los apóstoles. Ellos fueron grandes hombres que tuvieron debilidades. Encontramos a Tomás, que en un momento
Ya cuando el Señor había muerto, a pesar de que el Señor le había dicho que iba a resucitar al tercer día, encontramos a Tomás que lo niega. Él niega al Señor. Y él dice, si no pongo mi dedo en su llaga, no lo creeré. Perdón. Y encontramos que cuando el Señor se le aparece, Él le dice, bienaventurados los que creen. Son dichosos los que en estos tiempos difíciles, los que en estos tiempos peligrosos, le creen a Dios. Los que practican la justicia de Dios, los que viven para Dios. Encontramos, hermano, en la Biblia muchos grandes hombres que le fallaron a Dios, pero que aquellos que se arrepintieron fueron perdonados. También encontramos a Judas, que duró con el Señor ¿cuántos años? Mirando todo lo que el Señor hacía, viendo la gloria de Dios. Sin embargo, ya al final, Judas no pudo entender realmente quién era el maestro, porque si lo hubiese entendido, no lo hubiese negado. Pero encontramos que Judas fue una persona que también muy parecida a los discípulos, porque cuando el Señor le dijo que uno de ustedes me vas a negar, ellos se preguntaban entre sí si podía ser uno de ellos. O sea que Judas al parecer vivía como uno de los demás, pero al final, como no estuvo con Dios, como no era de Dios, lo negó, y no solo lo negó, sino que lo vendió también. Le damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha guardado. Aleluya. Pero quiero decirte, amada hermana y amado hermano y amigo, tú que me escuchas, que Dios es fiel y verdadero y que Él perdona todos nuestros pecados. Pero es mejor si aprendamos de las debilidades de estos hombres que le fallaron a Dios. Es mejor si aprendamos de ellos para que no tengamos que pasar por esa circunstancia que ellos pasaron. Dios está con nosotros y si tú lo pides todos los días, Él nos guardará de todo mal. Si nosotros lo pedimos todos los días, Dios mismo nos guardará de todo mal y Él nos guiará por el camino recto. Esta es la palabra de Dios, hermano. Recuérdate que aprende de los errores que otros han cometido. Aprende de esos errores para que no te pase a ti, para que no nos pase a nosotros como le pasó a ellos. Que Dios le bendiga. Y ahora mi amada esposa con la oración final. Gracias, Señor, por esa palabra, hermanos. Recuerden lo que el Señor te dijo hoy. Gloria al Señor. Aprendemos de los errores y recordemos, hermanos, que en esos errores hay consecuencias. Aleluya. Lo importante es, hermano, tú volver a levantarte. Gloria a Dios. Que si cometiste un error, gloria a Dios, tú te levantes. Amén. Que Dios te bendiga. Señor, te damos gracias. Señor, bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.